Y empecemos con un breve video de Trump en una rueda de prensa esta semana hablando de quién controla el estrecho de Hormuz. El estrecho. Anoche pasaron muchos barcos. Tenemos posesión, control total del estrecho. Quiero decir, aparte del valor de molestia, y lo tiene cuando lanzan un dron de vez en cuando, no todo el mundo va a pasar, pero pasan. De acuerdo, ¿cuál es su respuesta a ese video y a sus comentarios? Estoy convencido. No, quiero decir, obviamente eso es completamente falso. Y es que creo que la mayoría de la gente puede ver que es falso, porque no funciona realmente en función de quién tiene. Quiero decir, él tampoco tiene control físico. Han impuesto un bloqueo sobre otro bloqueo. Eso no deshace el bloqueo original. Simplemente intenta aumentar el coste y restringir la capacidad de Irán para controlar plenamente el movimiento de sus propios bienes. Pero no detiene la restricción de otros bienes hacia otros lugares, que es el principal impacto del bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero sí, no es imposible, pero creo que, digámoslo así, se trata de la probabilidad y de la capacidad de los estadounidenses para cambiar el hecho de que han controlado este importante punto de estrangulamiento mundial. Y es un espacio cerrado. No es como el bloqueo de Yemen. Podemos entrar en la cuestión de Yemen dentro de un momento, pero solo hay una entrada y una salida. Y también podrían intentar tomarlo físicamente, algo que varias naciones han intentado hacer. Pero eso tampoco cambiaría el hecho de que los grandes buques tienen que pasar por un corredor estrecho, lo que puede suponer cierta vulnerabilidad. Así que hunden uno o dos barcos. Eso dispara astronómicamente la responsabilidad y solo hay un puñado de compañías de seguros que asegurarían el transporte de mercancías. Así que sí, quiero decir, esto está ligado a muchos factores distintos y creo que es prácticamente imposible hacerse con esto, salvo que se hicieran con todo Irán, lo cual también es muy difícil, porque geográficamente es básicamente una fortaleza muy, muy difícil de penetrar. Así que ahora mismo están realmente en un aprieto, y creo que va de mal en peor. Y los estadounidenses, y Trump en particular, no saben qué hacer al respecto. Bien, hablando de su análisis sobre esto, en marzo escribió en X: el estrecho de Hormuz está cerrado. Estados Unidos e Israel dicen que lo reabrirán. No pueden y no lo harán. Cuando Yemen bloqueó el estrecho de Bab el-Mandeb, Occidente intentó protegerlo. 2 años, 2 guerras, 2 presidentes, 20 socios y ningún control. Fin de la cita. ¿Puede ampliar esos comentarios? Sí. Vale. Entonces, cuando comienza el genocidio en octubre de 2023 y luego, en noviembre, a mediados de noviembre de 2023, esto es un repaso, pero estoy segura de que la gente lo conoce, Yemen toma el control. Tienen unos cuantos helicópteros o un helicóptero y unas cuantas embarcaciones, y se hacen con el Galaxy Leader. Es un buque portacontenedores de propiedad israelí que navega por el estrecho de Bab al-Mandab. El estrecho de Bab al-Mandab está en el Mar Rojo. Es el punto de acceso desde el Océano Índico al Mediterráneo. Luego pasas por el Canal de Suez y puedes llegar al Mediterráneo. Así que es un punto de entrada crucial. Pero tiene 2 puntos de entrada, a diferencia de, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que es el único punto de entrada al Golfo Pérsico. Así que ese bloqueo, tenemos que recordar que Yemen es un país extraordinariamente pobre. Es uno de los países más pobres del mundo y no tiene una marina permanente. No tiene una marina de verdad. Así que esta es la primera vez en la historia que se mantiene un bloqueo por parte de una fuerza sin marina. Y eso es significativo. Las razones son 2. Tengo un artículo en Antipode, una revista de geografía, que salió hace, 6 meses, y que analizaba esto. Así que se ve que hay 2 razones.
En primer lugar, está el acceso a drones y misiles bastante eficaces, e incluso a misiles balísticos. Muchos de ellos eran de fabricación propia, producidos en una especie de bases creadas con ayuda de Irán y en cierta medida de Rusia. Y esas bases, esas instalaciones subterráneas, fabricaban drones y misiles que podían lanzar ataques de forma bastante incesante. Y se debe en parte a eso, y en parte al hecho de que a lo largo de 40 años ha habido una consolidación, en realidad desde la llegada de la contenerización en los años 60. Eso se aceleró en los años 80 y aparecieron esos enormes barcos, impulsados por la eficiencia. Esos barcos son muy eficientes y muy rentables. Esto condujo a la consolidación del transporte marítimo. Así que ahora, unas 8 o 10 navieras poseen cerca del 90% de todo el transporte marítimo. El 90% de todas las mercancías del mundo se transporta por mar, y el 90% de esos buques está controlado por 10 empresas. Así que en la práctica, 10 compañías lo controlan todo, y gran parte de ello está integrada en 3 alianzas. Por tanto, tienes estos barcos enormes y muy eficientes. Por ejemplo, solo como ejemplo, sé que hablo demasiado rápido y que la gente ya me lo ha dicho antes, pero los barcos se miden con una unidad llamada TEU. Son unidades equivalentes a 20 pies. En 1987, el barco más grande tenía 4.500 TEUs. Hoy tiene 5 veces más. Y eso los hace muy eficientes, pero también significa que las responsabilidades son astronómicas. Así que un solo barco costar 100 millones de libras, de dólares, de libras, lo que sea, y crear conexiones marítimas entre países cuesta miles de millones. Por tanto, transportan una carga de enorme valor. Eso lo encarece, pero además los propios barcos son más caros, así que hay grandes responsabilidades y seguros vinculados a ello. No es necesariamente que esas navieras no quisieran transportar la mercancía. Puede que ellas mismas quisieran hacerlo. No, pero no conseguían seguro. Así que se ve como las grandes aseguradoras dejan de asegurar esos barcos después de que ataquen a unas cuantas de esas navieras. Estados Unidos se ofrece a escoltar algunos de esos barcos. Y Maersk acepta al principio. Los bombardean y entonces Maersk dice, no vamos a hacerlo. Así que, para diciembre de 2023 y enero de 2024, todas las grandes navieras dicen, no vamos a transportar mercancías. Incluso compañías petroleras como BP dicen, no vamos a transportarlo. Y entonces se produce básicamente una paralización total. Sobre todo porque lo amplían, no solo a Israel, sino a cualquier empresa, empresas estadounidenses, cualquier naviera que esté apoyando el genocidio. Así que cuando ocurre eso, los estadounidenses, liderados por Biden, ponen en marcha esta operación Guardián de la Prosperidad. Es el mayor despliegue naval desde la Segunda Guerra Mundial. Se suman 20 países. Ya saben, creo que 4 o 5 lo hacen de forma anónima. Quiero decir, sabemos cuáles son. Arabia Saudí y los estados del Golfo. El visionario Estado de los Emiratos Árabes Unidos, por supuesto. Y luego de ella operación de Siria, Claro, eso es lo que iba a decir. No, lo entiendo perfectamente. Debería haberlo dicho. Todo lo demás que has dicho ha sido increíble. Solo quería señalar que no es muy... Sí es visionario. Después se suman a la Operación Guardián de la Prosperidad, y es un fracaso total, ¿verdad? Tienes a los 20 países más ricos del mundo, incluido Reino Unido, bombardeando e intentando romper este bloqueo económico que se ha impuesto para detener el genocidio. Y fracasan y se detienen. En la práctica, se va apagando. El bloqueo se mantiene. Luego llega Trump. Él también inicia una guerra con Yemen. El único país que los apoya, claro, es Gran Bretaña. Y ellos también fracasan. Y aquí es importante ver que Trump firma el acuerdo con Yemen, el acuerdo de paz. Ni siquiera va a... Y podemos verlo en el acuerdo de alto el fuego que hicieron con Irán. Ni siquiera habla con Israel. Ni siquiera les informa, al parecer. Eso es lo que se desprende de las filtraciones que salieron.
Y el alto el fuego no incluye protección para los buques israelíes, solo incluye protección para los buques estadounidenses. Así que ahí se ven ya los indicios de lo que podría pasar con Irán, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ya con Irán? Y por supuesto, los estadounidenses y los israelíes rompieron ese alto el fuego. Pero el alto el fuego original con Irán, no, ya sabes, incluso con la rueda de prensa que dieron delante del Palacio de Versalles, después, cuando le preguntaron a Trump sobre esto, sobre el acuerdo con Irán, dijeron, ¿y qué pasa con Israel? Él respondió, no, les enviaremos el acuerdo. Así que se ve que, aunque Israel pudiera haber tenido un papel importante en las motivaciones, el alto el fuego en sí no los incluía, y de algún modo los dejaba fuera. Pero cuando firmaron el acuerdo, porque estaban gastando todos sus... Aquel verano de 2025, un análisis del New York Times decía que los estadounidenses estaban aterrados porque estaban agotando todos sus misiles y no los tendrían si estallaba algo en China. Así que se aseguraron de que ambos bloqueos, ambas guerras, fracasaran y siguen bloqueando de nuevo a uno de los países más pobres del mundo. Y son dos factores. Por un lado, el acceso a este tipo de armamento, cada vez mayor, algo muy nuevo. Pero también está cambiando la composición del capitalismo marítimo. Y de hecho, ya se ve que en 2024, en el verano de 2024, el puerto de Eilat, que es uno de los 3 principales puertos de Israel, se declaró en quiebra en la Knesset. Y es el único puerto que da al Mar Rojo. Y es un puerto de conexión. Un puerto de conexión es un puerto que, digamos, tiene muchas opciones. Ya sabe, tren, avión, autobuses, todos los medios para mover cosas con mucha rapidez. Es un puerto algo complejo. Es un puerto desarrollado. No es un puerto de aguas profundas. Y los puertos de aguas profundas son los que se encuentran en Haifa y Asdod. Asdod tiene una capacidad mínima, especialmente porque está cerca de Gaza. Bueno, Haifa es el puerto principal, y sabemos que con la consolidación portuaria en los años 80, había 6 puertos repartidos por Israel. Para 2006, cuando empieza la guerra con Hezbollah, Hezbollah ataca Haifa con éxito. Y justo después aparece un informe de Israel que dice que esto es una especie de escenario de horror. Si Haifa queda paralizada, entramos en una especie de auténtico escenario apocalíptico. Así que una de las razones para construir y ampliar la cúpula de hierro fue que pensaron, esto es un problema real. Ya estaba empezando, pero la cúpula de hierro se desplegó en 2007, creo. Así que estas cosas están muy presentes en la mente de la gente. Por eso, incluso cuando Irán bombardea a Israel, Haifa y el puerto de Haifa son una parte importante de eso, porque se trata de una vulnerabilidad clave. Precisamente porque esos barcos enormes se llama calado, la distancia entre el agua y la base. Así que necesitan tener un calado muy grande. Y eso puede lograrse mediante dragado, pero también es una cuestión ecológica, es una cuestión geográfica. Así que las condiciones tienen que ser las adecuadas para que existan estos puertos de aguas profundas. Y Haifa es un puerto de aguas profundas. Estos enormes buques solo pueden atracar o amarrar en esos puertos de aguas profundas. Así que la concentración que se ha producido desde la llegada de la contenerización aumenta la eficiencia, aumenta los beneficios, aumenta la concentración, pero también incorpora unas vulnerabilidades que ahora vemos cómo se explotan. Igual que cuando se observa lo que ocurrió en Venezuela, los estadounidenses utilizan una especie de estrategia clásica de conmoción y pavor, asesinatos, bombardeos, secuestros, lo que sea. Y eso les ha funcionado, en mayor o menor medida, durante al menos las últimas 3 décadas. Y luego intentan aplicar a Irán esa estrategia de Venezuela. E Irán utiliza la estrategia de Yemen en Bab el-Mandeb y la está aplicando a la coyuntura actual. Y es precisamente por la propia globalización e integración del capitalismo por lo que se ven las vulnerabilidades. En esencia,
la capacidad de los iraníes para perturbar eficazmente estos circuitos de capital, especialmente en este nodo crucial, quizá habría tenido mucho menos éxito hace 30 o 40 años. La concentración de los seguros, del transporte marítimo y de los puertos es lo que genera este tipo de vulnerabilidades. Pero también significa que esto debilita el poder de esa especie de conmoción y pavor que los estadounidenses han desplegado. Vaya, ¿quién iba a pensar que cuando escribiste sobre esto, Yemen y el transporte marítimo se volverían tan decisivos para las noticias mundiales? Supongo que quizá tú sí lo sabías, ¿no? Sí, lo sabía. No, no estoy diciendo que lo supiera. Básicamente, tenía este apunte al margen. Después se lo propuse al periódico en plan, esto es lo que probablemente harán los estadounidenses en esta zona y en el estrecho de Hormuz. Y esta es la composición cambiante y bla, bla, bla. Y entonces ocurrió esto. Y obviamente, la verdadera tragedia de todo esto no es mi libro. Es que ahora piensas, vale, debería haber publicado el libro antes. Pero sigo trabajando en él. Y Shu se parece más a describir lo que ha pasado que a prever lo que habría pasado. Podrías tener un segmento al principio que fuera algo así como mi predicción acertada. Podría, sí, podría. Porque el artículo se había publicado antes y yo pensaría, si al menos la gente hubiera leído mi artículo. Quiero decir, eso no habría cambiado nada, pero les habría permitido decir, este es el día. Daniel, aunque 6 personas esté. Sí, no lo estoy. Simplemente, lo leí 2 o 3 veces y lo publiqué, sí. No, quiero decir, ¿estás a punto de publicar el libro? Perdón, sí. Bueno, el libro debería estar terminado en los próximos 2, 3 o 4 meses quizá, pero luego, la guerra sigue en curso, ya sabes. Y después, la postproducción, lo que sea. Así que quizá a mediados de 2027. Vale, sí. Sé que todo el mundo está en vilo esperando el libro. Lo sé, están aquí. Sí. Bien.